Bienvenidos a Gancomics, continuamos con este ciclo de decesos. Ya os hablé del decesos normal, decesos 1, que ya pudisteis ver la reseña, en la cual nos contaban cómo se propagaba ese apocalipsis de esos antivivientes con esa fórmula de la antivida de Darcy descontrolada. 5 años después de los sucesos de este cómic tenemos decesos Planeta Muerto, ¿vale? No voy a entrar en detalles ya que son grandes spoilers que no quiero comentaros aquí. Digamos que la situación quedó en un punto determinado de la historia en la cual 5 años después van a intentar enfrentar de nuevo al virus, y lo que sí que vamos a tener aquí, como ya os comenté en la reseña del primero, es que John Constantine va a ser quizá el personaje protagonista o el más importante de todos. Como os dije también en la anterior reseña, veremos un poco a personajes que no son los típicos, no son los de siempre, tomando roles muy importantes dentro de la historia, y aquí vamos a tener un poco como esa segunda intentona de conseguir enfrentarse al virus, digamos, utilizando otros métodos, utilizando un poco lo que le gusta también hacer a Tom Taylor en este tipo de eventos. En el primero te suele plantear un poco ese gran conflicto, digamos, a nivel más mundano, y aquí nos van a introducir a todos los personajes mágicos, le voy a intentar dar un enfoque a ese intento de curación de este virus y de restablecer un poco el orden a través de los personajes mágicos de DC y de intentar atajar esta situación por otro lado. Como veréis, también va a aparecer la Cosica del Pantano, por lo tanto aquí va a haber partes que a mí personalmente me han encantado y van a tener también mucha importancia estos personajes, en especial, como os digo, John Constantine y Swamp Thing. Y luego, aparte de enseñarnos un poco distintos personajes que no se había desarrollado, que había pasado con ellos dentro de lo que fue ese primer decesos o esos tomos complementarios que os comenté, Decesos Inmortales o Esperanza en el Fin del Mundo, pues aquí vamos a ver qué ha pasado con prácticamente ya los que faltaban. Como os digo, nuevamente el dibujo de Trevor Hairsine es una chulada, pero donde de verdad se luce es cuando tenemos, pues por ejemplo, al demonio Trigan aquí, a la Cosa del Pantano, a Trigon, a distintos personajes con los cuales él se explaya mucho más y se le da muy bien, le da un toquecillo. La verdad que mola mucho el dibujo de Trevor, porque sí que es cierto que le da ese toque oscuro, ese toque, no sé, me recuerda un poco a Resident Evil o algo así de ese estilo, le da un aire, la verdad, que bastante peculiar, que hace que la obra funcione muy bien. Aquí no vamos a tener ese baile que tuvimos en el anterior, donde había algunas pequeñas partes dibujadas por otra gente, vamos a tener esa cohesión de equipo creativo bastante más clara, y es que no os puedo revelar mucho más. O sea, aquí va a avanzar el evento, vamos también a dejar todo esto en un punto clave para ya rematar la historia en ese arco final en el que os dije que iban a tener mucha importancia tanto los personajes de Apokolips como de Nueva Génesis, esa guerra de los dioses muertos, de los nuevos dioses muertos, donde ya cerrará todo esto, donde ya cerraremos el círculo, donde comenzó todo, acabará de nuevo, y estamos ante otra historia del mismo nivel de calidad. Quizá aquí el ritmo no sea tan endiablado como podíamos tener en el primer deceso, es que cada número, como os digo, se fumaba, o sea, realmente no tenías ni un respiro, todo avanzaba, se propagaba de una manera muy hardcore. Aquí sí que tenemos un poco un ritmo quizá un poquito más pausado, centrado más en este tipo de personajes que os tienen que gustar, ¿vale? Los personajes de esa primera historia, entiendo que la gran mayoría de gente son los principales héroes del universo DC, pues a todos les van a gustar. Pero estos personajes mágicos pues igual no tengan tantos adeptos y se os puede hacer un poquito más pesada, pero bueno, a mí una primera vistazo que le pegué sí que me pareció algo más flojillo, pero bueno, con esta segunda relectura la verdad que sí que le he cogido el punto. De hecho, os recomiendo leer Decesos y luego Decesos Planeta Muerto, dejad los spin-offs, estas historias complementarias, para más adelante, si queréis un poco rellenar algunos huecos, pero se entiende mucho mejor la historia siguiéndola de manera realmente como se concebió, aunque Tom Taylor va a estar también en los otros trabajos. Realmente leyéndolas de seguido, todo sigue un hilo argumental mucho más claro, sin tantos líos, sin tantas cosas entre medias, y de verdad que se disfruta muchísimo más. Va a pasar un poco parecido a como pasaba en el primer Decesos, que tenemos un poco ese arco final, ese último acto que va a ser un tanto apresurado o un tanto que vemos que se va a desarrollar y acaba ya la historia, que dices tú, bueno, pero ¿y ahora qué, no? Que por un lado funciona bien, pero sí que es cierto que a veces echan falta quizá un pelín más de desarrollo, un poquito más, un numerito más para sentar un poco las bases de cómo se queda todo. Pero en general, aquí, igual que en el primer tomo cerrábamos un arco, cerramos una historia, aquí se cierra la historia de la Tierra, ya para bien o para mal, todo eso se acabó. Y veremos a ver qué nos presenta Taylor en esa última parte, pero como os digo, es una trilogía que tiene muy buena pinta, muy recomendable para nuevos lectores, para gente que quiera ver un poco cómo se experimenta más con DC, se experimenta más con personajes secundarios, no los típicos Batman, Superman de toda la vida,
donde se permite arriesgar, donde se permite matar a gente que en situaciones normales no se podría, ya que la editorial tiene un férreo control, ¿no?, sobre ciertos personajes que no se pueden tocar. Pues aquí Tom Taylor se permite hacer un poco lo que le da la gana con ellos, y eso la verdad que es muy muy disfrutable. Y de nuevo estamos ante una galería de portadas final que son impresionantes. O sea, me encantan las portadas de este cómic, un poco volviendo a jugar con esos personajes en su versión antiviviente. Esta portada que os comenté, al más puro estilo Blade Runner, la verdad que son una pasada. Y bueno, chicos, como lo he dicho, si queréis un evento disfrutón, si queréis al mismo tiempo que os estéis comiendo una hamburguesa, es una hamburguesa muy respetuosa con el lore de DC, muy sabrosa, muy bien escrita y con un dibujo que la verdad que le va como anillo al dedo. Acercaros a Decesos, como os digo, tanto Decesos normal como Decesos Planeta Muerto. Y si ya os venís muy arriba y queréis corrinear a tope con esto, pues os metéis con Decesos, Esperanza en el mundo, Esperanza en el fin del mundo y Inmortales, que muy pronto reseñaré también en el canal, dejando ya completo, hasta que salga ese tercer y último acto, lo que es toda esta gran saga que se ha sacado el señor Tom Taylor de la manga. Y bueno, chicos, un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, os venís muy arriba, hacéis miembros de la Horda Pantanil y nos vemos en el cómics con más rita, más directo, más y más música. Hasta luego.